Vamos a tener un foro pues con un afiliado nuevo, ¿no? O relativamente nuevo para la MIF. Ellos, aparte de elaborar ingeniería, también son unidad de verificación de instalaciones eléctricas, así que tienen un montón de experiencia en esto que nos van a compartir hoy. Pues el título ya lo conocen todos ustedes, los errores más comunes en las instalaciones fotovoltaicas, de acuerdo con la NOM 001-CD 2012, que es la que está vigente hoy. Y bueno, nuestro presentador de hoy es Héctor Martínez Peña, que es el director de operaciones de la empresa MT Ingeniería. Ingeniero mecánico electricista por el TEC de Monterrey, director de operaciones. La empresa está dedicada a proporcionar soluciones integrales en ingeniería. Participa en las reuniones semanales de las unidades de verificación de la zona metropolitana, en el Colegio de Ingenieros, y apoya el Consejo Directivo de Americ, miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrica. Ha participado en la verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo con la NOM 001-C de 2012, colaborando en la verificación de grandes parques eólicos y solares. Uno de ellos es el de mayor capacidad de generación en México y América Latina, en Coahuila. Es el Parque Solar Villanueva. Pues bienvenido, Héctor, y gracias por estar aquí. De verdad estamos muy contentos de que pues, te presentes ante los miembros de AMIF. Creo que nos puedes compartir cosas muy interesantes desde tu experiencia. Y pues te cedo el micrófono. Hay por ahí ya una presentación tuya lista para... Aquí está. Sí, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, espero y deseo de corazón que se encuentren bien, de salud, junto con sus seres queridos, después de todo lo que hemos pasado en estos 2 años o casi ya para 3, en medio de la pandemia, muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Pero al final del día yo concluyo que lo más importante pues, es tener salud. Entonces, de parte de MT y de un servidor, pues deseo que se encuentren muy bien cada uno de ustedes y junto con sus seres queridos. Pues sí, un servidor ha estado presente en la verificación de proyectos de grande escala. El más importante o más grande que me tocó a mí fue el de Villanueva 1 y Villanueva 3 allá en Coahuila. Mucho que aprender. Yo vengo de una preparación, presté mis servicios en la parte de alta tensión y media tensión para la empresa Siemens. Entonces, en algún momento comencé a preparar licitaciones estando en Siemens para aquellos parques eólicos que se dieron en el área de Juchitán, allá en La Ventosa, en Oaxaca. Y luego eso me permitió entrar a grandes empresas que después de estar desarrollando proyectos eólicos, pues desarrollaron el proyectos fotovoltaicos o solares, ¿no? Ese de Villanueva es de 754 megawatts. Fue un reto porque pues ahí el cableado de media tensión no fue cualquier cosa. Y he estado a lo largo del país. Empecé por ahí en Durango, en los famosos TAI, que eran proyectos de 100 megas. Honestamente es que no cambia el principio. O sea, realmente la dimensión o el funcionamiento principal de cómo se genera la electricidad, pues es el mismo en los de generación distribuida que en los de gran escala, ¿no? Y bueno, pues ya comenzando un poco, yo quiero compartirles lo que me he encontrado a lo largo de estos años que he desarrollado. Déjenme decirles que realmente a nivel país, el último dato que tengo somos 450 unidades de verificación.
Por cierto, tengo grandes amigos allá en Guadalajara, entre personas físicas y personas morales, ¿no? Y siempre he comentado que es muy importante que ustedes o el cliente final, el usuario final, se percate o haga uso de esa evaluación en conocimiento, en experiencia, porque también lo digo con toda la responsabilidad que conlleva esto, ¿no? Hacer una verificación by the book, como le digo yo comúnmente, me atrevería a decir, o me atrevo a decir, y reitero, lo digo con mucha responsabilidad, que a veces ninguna instalación eléctrica cumple cabalmente la norma oficial mexicana. Entrando un poquito en historia, la norma oficial mexicana inicia en el año de 1994. Mi padre, de hecho, fue de las primeras unidades de verificación y luego da su salto 5 años después, cuando en aquellos tiempos era la CEMIP, hoy en día es la CENER. Entonces salió la NOM 001 CEMIP 1994. Después fue publicada la de 1999 y posteriormente la 2005. Ahí ya cambia la NOM 001C de 2005. De hecho, un servidor hizo su examen y su aprobación por estos meses, entre septiembre y octubre, ya no me acuerdo con precisión, pero resulta que era el cambio para la 2012. La 2012 fue publicada el 29 de noviembre y 6 meses después entra en vigor, es decir, el 29 de mayo en el 2013. En teoría, la norma oficial mexicana no tiene vigencia si y solo si ustedes no hacen ninguna modificación. Por ejemplo, hoy les entrego un dictamen de verificación a reserva de que sea otra publicada y vengan otras nuevas reglas. Hasta el momento, hoy en día, si no hay una modificación a la instalación eléctrica, tu dictamen de verificación es vigente. Parte de lo que nosotros nos encontramos en la MIB es que deseamos, y es donde empatamos nuestra filosofía de trabajo, para profesionalizar o para poder crear esa conciencia en las instalaciones eléctricas. La columna vertebral de la norma oficial mexicana es la seguridad. La norma oficial mexicana no pretende, y no es objeto de ella, el realizar una guía o un manual de diseño para aquellos falta de conocimiento. Son las reglas del juego para la seguridad. Esa es la columna vertebral de la norma oficial mexicana. De hecho, ahora sí que ahí les va la primera tarea que les voy a dejar, y es en relación al artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica. Básicamente en ese artículo, disculpen, nos invita a que el usuario final dé evidencia de que se cumple con las normas oficiales mexicanas. Ahí no hace distinción si es de 10 kilowatts, si es de 20, si es de 300, si es una gran escala. O sea, simplemente hace referencia a que el usuario final de aquella instalación pues dé evidencia de la norma oficial mexicana. Desde mi punto de vista hay dos, y lo señala la misma norma al principio, hay dos palabras fundamentales en la norma oficial mexicana. Por ahí estoy viendo el chat. ¿Sí están escuchando todos o realmente no es así? ¿Me pueden escribir en el chat o confirmar? Sí se está escuchando, Héctor, no te preocupes. Ahorita estoy viendo con la persona que dijo que no escuchaba para ver si ya resolvió su problema.
Vale. Si no recuerden, creo que queda grabada, Manuel, ¿verdad? Claro, Y pues obviamente van a poder hacer el repaso de esta conversación, de lo que yo le llamo como compartir estos conocimientos, ¿no? Retomando ya la charla, les comentaba que existen dos palabras fundamentales en la norma: el puede y el debe. Cuando utilizamos palabras como debe en los artículos de la norma, esas son de carácter obligatorio y no hay negociación. Si uno de los artículos dice debe, ese es de carácter obligatorio. No hay manera de negociar y se debe de cumplir cabalmente ese artículo. Y aquellas palabras que en donde menciona puede, pues puedes hacer uso, puedes o no hacerlo, ¿no? No tienes obligación de hacerlo. Puedes hacer eso, pero no estás obligado. Entonces, me parece que esos son de los puntos fundamentales de la norma oficial mexicana. También debo de mencionar que el artículo 690 de la norma oficial mexicana, hoy en día, y derivado del contexto que hoy vivimos, donde esta tecnología fotovoltaica es muy dinámica, debo de reconocer que el artículo de alguna forma quedado obsoleto. La norma oficial mexicana es una copia del famoso NEC de los Estados Unidos relacionado al NFPA y que hoy en día pues no estamos al día. Se debió haber emitido una norma oficial en el año 2018. De hecho, está como proyecto, pero pues no conozco bien a detalle las razones o el motivo por el que no ha sido publicada, ¿no? Y que me atrevo a decir que aquella norma ya en la parte fotovoltaica pues ha estado de alguna forma ya obsoleta, ¿no? Por ahí hablamos por ejemplo, de la falla del shutdown, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a principios de la norma, por ahí en el título 4, menciona o nos invita a que siempre debemos ir un escalón más. Si una tecnología representa una mayor seguridad para la instalación eléctrica, la norma te permite hacer ese uso, ¿no? El detalle es que hoy en día, pues, la tecnología es muy dinámica en la parte fotovoltaica y hay argumentos en los que ustedes, como instaladores o usuario final, dicen, oye, pero la norma dice esto, ¿no? Sepan ustedes que siempre, en cualquier unidad de verificación que les preste el servicio, debe de argumentar con el artículo que está, y eso se genera un reporte de no conformidades, ¿verdad? El reporte de no conformidades debe de indicar el artículo que está incumpliendo la instalación eléctrica. No debemos de caer en un escenario donde, no, pues el día de hoy yo veo que los cables están mal y pues ahí tienes una no conformidad. No, este es un servicio, no es una firma de un documento, no es una firma de un papel. Hay una responsabilidad civil. Y ustedes al final, o quien el usuario final, está pagando por un servicio, ¿no? Yo me he dado la oportunidad de a veces intervenir o hacer lectura en el chat que tenemos y y bueno, pues ahí hay muchos argumentos o nos compartimos experiencias en la que debemos de generar una instalación limpia, profesional, competente, ¿no? Creo que tenemos un objetivo muy común en el que los instaladores o los fabricantes deben y debemos de ir a ese patrón común.
Es decir, generar instalaciones limpias, competentes, profesionales y en cumplimiento con la norma, ¿no? A veces hay colegas que quieren ver los electrones, así les digo yo, y bueno, pues quieren que la instalación, se cumpla con todo, ¿no? El montaje, por ejemplo, los conductores, ahorita lo vamos a ver adelante, cuando van de un panel a otro hay de una distancia de 1.8, ¿no? Y a veces tenemos esas mediciones donde se indica el conductor fotovoltaico, pues que la distancia es de 1.8105 y bueno, sí me ha tocado ver a veces a colegas que quieren ser más, como le dijimos, más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, pues ya fue una pequeña introducción. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que implica el proceso de verificación. El debe ser es que ustedes o el usuario o el cliente genere un proyecto y un proyecto eléctrico debe de estar hecho por profesionistas competentes en la materia e inclusive debe de estar firmado por con una cédula profesional. Una vez que nos hagan entrega de ese proyecto donde vemos un listado de materiales y que cuenten con un certificado de aprobación, en donde generemos el diagrama unifilar, en donde generemos la distribución. A mí me ha tocado evaluar proyectos con mucha tristeza en los que ni siquiera hay un proyecto y de repente ya tenemos problemas de sombra. Y eso pues es realmente triste. Debemos generar ese proyecto eléctrico cumpliendo con la norma oficial mexicana. Hay unas reglas que cumplir porque los documentos o los planos, todo proyecto eléctrico debe estar acompañado de una memoria de cálculo. ¿Cómo calcularon los conductores? ¿Cómo calcularon el inversor? ¿No? ¿Cómo seleccionaron ese inversor? Luego yo veo que las áreas de oportunidad están en el voltaje de los inversores, que de repente, no, pues este inversor y se acabó y ya vámonos a instalar. Entonces, todo se genera a través de un proyecto eléctrico, un proyecto que cumpla con la normativa, generando memorias técnico-descriptivas, generando los planos de forma adecuada. Los planos tienen que estar amigables. Aquí hay un procedimiento de evaluación de la conformidad que se llama el PEC, procedimiento de evaluación de la conformidad, y ese procedimiento de evaluación de la conformidad nos señala los pasos mínimos necesarios. Y por ahí hay una leyenda, una nota que dice de carácter informativo más no limitativo. Tenemos que conocer qué sucede cuando seleccionamos un conductor en la parte de los conductores fotovoltaicos, que es caída de tensión, ampacidad y por cortocircuito. Por ahí viene el chat, no hemos avanzado, pero si me ayudan, ahorita yo quise darles una pequeña introducción de lo que es la norma oficial mexicana. Ahorita voy a tratarme de irme lo más rápido posible. No es sinónimo de que las consultas que me hagan, pues la podamos responder. Si no es en esta sesión, con mucho gusto les dejaré mis datos y estamos para apoyarnos y crear esas alianzas para hacer de manera profesional las instalaciones. Una vez que hemos revisado de manera rigurosa el proyecto, nos debemos de dar de alta todas las unidades de verificación. Tenemos un usuario y una contraseña en un sistema que se llama el CEDIVER, que nos otorga la Secretaría de Energía. Todas las unidades de verificación debemos de estar acreditadas por la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, y aprobadas por la Secretaría de Energía. Entonces, cuando ustedes hagan la contratación o hagan uso de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas,
exíjanles o solicítenles esos dos documentos que dan evidencia, la entidad mexicana de acreditación y la aprobación de la Secretaría de Energía. Y dime que estás vigente. Bueno, lamentablemente se ha dado a la tarea por ahí de algunas personas bastante hábiles y ágiles para generar documentos, pero otro tip que les doy es que todo dictamen de verificación debe de ser acompañado por una cadena que arroja el sistema que se llama SEDIVER, SEDIVER, que es el SEDIVER, que es el sistema de dictámenes eléctricos. Esa es la plataforma que usamos para generar el dictamen de verificación. Entonces, otro tip que les puedo dar es que cuando estén en el proceso de verificación, pues ustedes le comenten al colega, la unidad verificadora, que pues que le dé evidencia de que ya fue dado de alta en el sistema. Eso les va a asegurar que aquel documento que les van a entregar una vez cumplida o hecha la instalación de manera satisfactoria y en cumplimiento de la norma oficial mexicana, pues estén haciéndolo en la plataforma que todas las unidades de verificación debemos de hacer uso. A veces no funciona, hay algunos problemitas por mantenimiento pero en este último año ha sido no tan constante, pero han resuelto la autoridad de manera rápida el uso de esa plataforma, ¿no? Entonces el objetivo es compartir con ustedes los errores más comunes en los sistemas fotovoltaicos. Entonces, si es tan amable, Manuel, de apoyarme en esto. Las consecuencias de los errores en las instalaciones de todos los sistemas, yo las he enumerado en los siguientes puntos, ¿no? Pérdidas económicas, reducción de la vida útil de los equipos, invalidación de garantías, las fallas eléctricas y podemos tener accidentes. Ya nos hablé de un tema de aquella que estemos atentando contra los seres vivos. Podemos generar un incendio y inclusive pues se genera una menor generación de energía que la que se estima. Por eso también es bien importante acompañar todos los proyectos de un proyecto eléctrico plasmado en memorias técnico-descriptivas y en planos, planos que nos permitan hacer la instalación de manera amigable y profesional, ¿no? Entonces, pues sí, dependiendo de la magnitud, los errores en las instalaciones, pues tienen todas esas consecuencias, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, uno de los temas que yo les mencionaba al principio es la falta de un proyecto. La falta de un proyecto a veces nos genera ni siquiera saber orientar los paneles, a los cuantos grados, hacia dónde, hacia el norte, hacia el sur, y entonces empezamos después con un tema fundamental que me he encontrado en la mayoría de las instalaciones que yo he revisado. A falta de un proyecto, pues me topo con que ya me mandan a llamar porque no genera lo que se había dicho, y entonces es resultado de que no se generó un proyecto o no se visualizó, no se planeó, no se visitó al sitio, y resulta que ya una vez instalado tenemos sombras, como lo pueden ver o apreciar en las fotografías que son del lado derecho. O sea, todo bonito ahí en donde están las fotos, pero vean las sombras. Y al final del día, ustedes saben que una sombra en un modelo, en un panel, sí, en un panel, pues se genera una resistencia en ese parte de la instalación. Siguiente, por favor. Yo lo que reitero, esto es compartir mis comentarios, mi experiencia. Yo no pretendo ser el mejor, pero sí pretendo yo hacer las cosas bien. Y a lo largo de estos años me he permitido
hacer este uso de instalaciones, digo, este uso de herramientas que nos permite generar proyectos importantes o cuidando más bien los detalles finos y que por consecuencia nos dejan instalaciones limpias y competentes. Es importante utilizar hoy en día un software, ¿no? De los famosos de las sombras, ¿no? Y luego considerar las medidas de espacio disponible, los módulos, los obstáculos que pudiéramos tener. Nos hemos encontrado con tinacos, nos hemos encontrado con estaciones de gas que de repente las elevan y eso genera sombras, ¿no? Contemplar las fechas y horas a las que se desee evitar la sombra. En caso de sombras inevitables, pues optimizar el espacio, ¿no? Y hacer el uso de esas cartas solares para el cálculo de distancia entre los arreglos. Creo esto yo lo he encontrado y que me atrevo a hacer este pequeño resumen y compartirlo con ustedes para que este es como mi ABC en el que debemos de estar utilizando ya herramientas que nos permiten vender nuestros servicios de manera profesional. Siguiente, por favor. Esto la verdad es que es muy triste porque la norma oficial mexicana dice que debemos hacer uso de materiales y equipos que cuenten con un certificado de aprobación. Y me he topado con muchas instalaciones en que van y corren a la bendita tlapalería, que no tengo nada en contra de ellos, pero no hacen el uso adecuado de esos accesorios. Y de repente ya andan ahí hasta perforando el mismo panel y entonces generamos un par galvánico. Y bien saben o recordarán que se presenta ese par galvánico cuando dos metales diferentes se ponen en contacto, ¿no? Y esto pues es lo que he encontrado en las instalaciones, con alta humedad, y pues para evitarlo hay que hacer uso adecuado de accesorios y tornillería que genera el mismo fabricante. Siguiente, por favor. Bueno, ahí lo pueden apreciar en las fotos, gracias. En la del lado izquierdo, pues vean ese par galvánico que ya se formó y vean el tornillo que está haciendo uso adecuado en el módulo. Y vean cómo hacemos esa instalación de manera profesional, limpia, competente y conociendo la norma, ¿no? Siguiente, por favor, que esa tiene que ver con el tema de las conexiones en paralelo entre las baterías. Desde luego que estos son para los sistemas autónomos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de detalle, pero lo que me he encontrado es que de repente se genera un cablerío derivado de querer respaldar todo eso en un solo banco de baterías, ¿no? Por ahí hay un tema si no mal recuerdo, en el artículo 480. No quise, algunos slides, no los quise poner en el artículo, pero desde luego que me pueden consultar. Esto lo quiero hacer más amigable y no caer en la lectura de la norma, porque pues sería muy, muy, muy aburrido desde mi punto de vista, ¿no? Pero en el artículo 480 dice que una vivienda no se debe de meter más de 50 volts, en la industria sí. Entonces, pues también tenemos que tener una instalación adecuada en los bancos de baterías, ¿no? Las baterías no deben de exceder los 48 volts en serie y máximo 3 baterías en paralelo, ¿no? Si no se cumple esa condición, bueno, pues tendríamos que hacer varios bancos. Siguiente, por favor. Es aquí donde lo vemos, ¿no? Con mayor detalle. Sobre todo para aquellas instalaciones en las que se necesitan almacenar grandes cantidades de energía, es preferible trabajar a mayor voltaje para así evitar hacer conexiones en paralelo de las que admite el fabricante, ¿no?
Lo menos aceptable son 3 arreglos en paralelo, porque se vuelve un cablerío, sinceramente. O podemos hacer 2 arreglos en paralelo, ¿no? Ujú. Siguiente, por favor. Bueno, aquí son unos ejemplos de lo que yo me he encontrado. A mí en lo personal, esa palabra de que libre de mantenimiento, lo dejo mucho a la opinión, y la mejor opinión es de ustedes, porque al final del día siempre debes de tomar una responsabilidad de tu instalación eléctrica, de tu instalación fotovoltaica, y debe de haber una revisión ocular, y eso te genera ya algunas horas hombre, porque pues no todo el equipo, digamos, sea cabalmente o totalmente fuera de mantenimiento. Quizás a lo mejor no fueron las conexiones en forma adecuada, en el torque adecuado, y, y generamos corrosiones en las terminales, sulfatación, y desde luego que eso genera pues la reducción de vida útil, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se utiliza plomo ácido, como la tecnología de almacenamiento, para mí sí deben de contar con un plan de mantenimiento apropiado para evitar estas consecuencias que ya fueron mencionadas, ¿no? Las pérdidas de garantía y pues una revisión ocular periódica, ¿no? De esas instalaciones. Y vean ahí el cablerío que se hace cuando está la foto que pongo de la reducción de la vida útil. A eso me refería, a ese cablerío. Siempre tiene que ser de manera limpia. De repente, a veces también el uso adecuado de los accesorios en la corrosión de las terminales. Voy a poner el ejemplo de nuestros coches o de aquellos que tenemos la bendición de tener un coche. Pues acuérdense de aquellos conductores que llegan a la batería del auto y cómo hay un accesorio adecuado para embonar de forma correcta las terminales de la batería y el conductor. Me he encontrado a veces instalaciones en las que no hacen uso de ese accesorio y entonces de repente ya nada más se envuelven el conductor, lo pelan y ya piensan que está conectado. La norma oficial mexicana en los primeros artículos, en el 110-14, nos solicita que todas las conexiones sean hechas de manera segura. Y a principios también debemos de hacer uso adecuado de herramientas y uso adecuado de accesorios aprobados para su instalación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, un poco abundar en el tema del mantenimiento. Pues a mí me recuerda mucho a mi padre, que me acuerdo de aquellos Datsun que tenían y que siempre en X periodo él siempre agarraba una bandejita con agua y jabón e iba y limpiaba las terminales de la batería. Inclusive cuando lo mandaba a servicio se molestaba mucho porque había en aquella época que a mí me tocó, las rellenaban de grasa en las terminales para evitar según el sulfato y era una regañada, cuando íbamos a recoger el auto, pues era un pleito casado con el mecánico porque le molestaba. Y esto es lo que me recuerda a mí a aquella niñez. Y finalmente el mensaje aquí es que debemos de tener un programa de mantenimiento donde se deben de incluir las mediciones de la densidad, las terminales limpiarlas de forma periódica, evitando la corrosión o fallas a tierra con el gabinete de alojamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues esto es garantizar el funcionamiento del sistema de almacenamiento y sus equipos asociados. Aquí me voy a ir un poquito rápido, por favor, en la siguiente. Básicamente yo lo que quiero compartir en este slide es la fuente, si quieren anotarla, en donde ellos se encargan
de los rangos de fallas en los módulos fotovoltaicos. Ajá. Y la mayoría, si se pueden percatar, tiene que ver con las conexiones, ahora sí que en los conectores. Eso es lo que resulta. Tenemos diferentes fallas, vidrios rotos, polvo en exceso, pero si ustedes desean consultar básicamente esta fuente que estoy señalando, ahí se van a dar cuenta de la estadística que llevan estos señores y bueno, pues ahí es una estadística donde la mayoría se concentra que las fallas de los módulos están en los conectores, ¿no? Y ahí pongo un ejemplo de el conductor. Y existen errores en los famosos conductores o en los conectores de los MS4 que fue mal ejecutado por personas no calificadas, poco profesionales, que falta de experiencia y pues que de la noche a la mañana. Por ahí cuando yo comenzaba las primeras verificaciones, me mencionaban que en ese tipo de conexiones, si tú humanamente los desconectabas, pues realmente no fue adecuado, ¿no? Entonces, pues presten mucha atención. Primero, que hagan uso adecuado de los accesorios. Ajá. Y después, que se aseguren y profesionalicemos a la industria, mandando a capacitar a nuestro personal para que haga la instalación profesional. Todo esto puede causar ahí el famoso arco eléctrico. Por ahí viejas historias de los Walmart, en donde los incendios que se tuvieron, pues fueron básicamente mencionados o derivados de esta mala conexión que se hicieron en los MS4, ¿no? Hay una sección que se indica en la norma, la 690-33, debe de cumplir con los siguientes requisitos. Deben de ser polarizados, no deben de permitir el acceso a partes vivas, y deben de requerir una herramienta para abrirse. Por eso les hago la referencia de que si yo lo abro, en mis revisiones acostumbro a literalmente hacer ese ejercicio de aquellos conectores que me presenten, yo de manera personal o humanamente lo trato de desconectar, y esa es una prueba que yo me ha dado una buena práctica, ¿no? Porque debe de requerirse una herramienta para abrirse, ¿no? Y lo que me he encontrado es que también de repente no les venden el adecuado, y la norma nos solicita que debe de poseer una leyenda que indique no desconectarse bajo carga. Eso es fundamental en los conectores MS4. Y las instalaciones que a veces he revisado, pues no presentan esa leyenda. Y recuerden, aquí ya es la palabra deben cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, cuando utilizamos la palabra debe, no hay negociación, no hay margen para decir, bueno, mira, pues sí, este es un punto fundamental en las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Y otro punto que me he encontrado es que de repente en el campo, pues faltó, Juanito no trajo todos los conectores, pero yo tengo un amigo que ya me va a prestar otro. Perfecto. Pues, ¿qué creen? Tienen que tener compatibilidad de material y conexión entre los dos conectores. Entonces, de repente hay algunos amigos ingeniosos en los que pues hacen sí o sí hacer esa conexión. Y me he encontrado en campo que pues que de repente no hay esa compatibilidad. Y a principios de la norma dice que debemos de seguir las instrucciones del fabricante. ¿Vale? Siguiente, por favor. Sistema de puesta a tierra, ¿no? Ahí les pongo el artículo, el 690-43, pues sobre todo que nos perdemos con la continuidad entre los módulos. De repente utilizan
estructura no certificada para la conexión equipotencial. Y vean el ejemplo que les pongo ahí, el uso adecuado de accesorios. De repente hay instalaciones que van y corren a la bendita tlapalería y andan haciendo este tipo de instalaciones. Falta de continuidad en las trayectorias. Siguiente, por favor. Es bien importante considerar el voltaje máximo. Yo me he encontrado que a veces no sabemos, y me incluyo, seleccionar el inversor adecuado. A esto a manera de resumen, porque ya nos hace falta, bueno, ya vamos de cara al cierre. De repente me he encontrado con cables de 1000 volts y el inversor de 600, o el inversor de 600 volts, pero el cable, el inversor de 1000 volts, pero el cable que se usa es de 600. Entonces, es muy importante pues considerar el voltaje máximo, porque si no podemos dañar el equipo electrónico, sobre todo el inversor. Y les mencionaba a principios de la reunión, pues que nos topábamos con las garantías, la pérdida de garantías. El fabricante ya al momento de que usted le presente evidencia de que operaron a un mayor voltaje, se pierde la garantía. Siguiente, por favor. Esto tiene que ver con el voltaje máximo de un arreglo fotovoltaico. También depende de la temperatura de las celdas. Hay una fórmula que se hace, pero ya la norma te dice aquí utiliza. Esa es la fórmula que se debe de utilizar. Pero el tema está relacionado con la tabla que tiene que factores de temperatura ambiente a menores a 25 grados. Y ahí vienen los factores que se multiplican según el rango de temperatura. Nos tocaría hacer un ejemplo. Ahí yo me ofrezco después a aterrizar bien este detalle, pero con un ejemplo que creo que es el que quedaría mejor. Pero en el diseño es lo que me he encontrado, que no hacen o no, el diseñador o el proyectista no utiliza este coeficiente de temperatura en el módulo específico para que afecte el voltaje del circuito abierto, ¿no? Siguiente, por favor. Métodos de alambrado. O sea, de repente me he encontrado PVCs en instalaciones en la azotea con un calor infernal y bueno, pues pues expuestos a daños físicos, pero sobre todo a altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, ese tiene que ver con el artículo 352-12, el inciso 6D. No está permitido por ahí el uso del PVC en instalaciones. Me he encontrado muchas instalaciones con PVC en las azoteas y pasa el tiempo y en poco tiempo ese PVC ya se empieza a endurecer y ya todo el mundo lo empieza a pisar y el cable se expone. Que eso es lo que queremos evitar en el 690-31 o en los artículos 300-21, porque nos dice que todos los conductores, tanto de corriente alterna como de directa, deben de estar canalizados, no deben de estar expuestos a daños físicos. Y de repente, pues en nuestra sección yo le digo, del maestro Charifas, pues quiere meter todos los conductores en ahí como lo pueden apreciar, en dispositivos de protección. Se quieren ahorrar dispositivos de protección y de repente ese interruptor está diseñado para recibir X calibre de conductores o un calibre solo de conductor, pero nos hemos encontrado con este tipo de no conformidades en las instalaciones. Siguiente. Pues ya es un poco abundar en lo que hemos estado mencionando, canalizaciones expuestas a la luz solar. Fíjense en el 250-4, de repente queremos hacer que la tubería, la estructura, sea la puesta a tierra de nuestro sistema,
Entonces dice que los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, que reencierren a los conductores, se deben conectar entre sí de manera que establezcan una trayectoria efectiva de puesta a tierra. Pero aquí les hago muestra con la fotografía de que existen accesorios para que sean considerados el monitor o la contratuerca, y la tubería sea el conductor de puesta a tierra. Pero debemos de hacer uso de los accesorios adecuados, ¿no? Y pues en la foto de medio, ahí en el 110-12, pues nos invita a tener una instalación limpia y profesional. Lamentablemente ahí no se aprecia, pero voy a hacer ahí a compartir algunos tableros que me ha tocado revisar y cómo se ve el amontonadero de cables o conductores. Y pues aquí les puse un ejemplo, ahí sí me ayudan a reducirlo un poquito y ponerlo más en el centro. Vean cómo una instalación está limpia. No hay mayores radios de curvatura en los conductores, se aprecia que hay un uso adecuado de zapatas, se hace uso de los colores, y bueno, un gabinete, un tablero que está limpio, que no hay un amontonadero de conductores, y bueno, pues es un ejemplo que usé, ¿no? Reitero, en el 690-31, pues que los conductores deben de estar canalizados, deben de estar protegidos contra daño físico. El siguiente, ese es una regla bien fundamental. Lo que causa es lo siguiente. Tenemos un tablero que las barras valen 100 amperes y lo que me he encontrado es que de repente es el interruptor del sistema o el dispositivo de protección del sistema, lo empiezan a arrojar ahí. Y lo que te dice por ahí el artículo en la norma, ahorita lo vamos a hacer la referencia, en palabras más, palabras menos, te dice, sí, sí te permito hacer eso, pero siempre y cuando saques el 20% más o lo multipliques por el 1.20. Y ese dispositivo lo pongas abajo, en tus barras. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide, por favor. Ese es el artículo al que hago referencia. Casos comunes de conexión. Esa es la suma del 125% de la corriente del circuito. Del inversor, o sea, el interruptor que viene del sistema fotovoltaico lo vas a calcular al 125%, pero si lo vas a colocar dentro de un tablero que ya está ahí instalado, te dice, lo vas a hacer al 120% ese interruptor y lo vas a colocar, ahora sí, como ustedes lo están viendo, hasta abajo. Te permito que tus barras sean de 100 y el interruptor lo vas a poner al 120, pero lo vas a colocar hasta abajo. Y ahí están los artículos a los que hago referencia y eso es con lo que normalmente no lo cumplen, porque los tableros a los que yo he llegado, pues resulta que lo colocan en el dispositivo de protección que viene del sistema fotovoltaico, lo colocan en el espacio que queda libre. Y bueno, pues yo quise compartirles mi experiencia en este pequeño, breve encuentro de manera virtual. Desde luego que todas las instalaciones son un traje a la medida. Desde luego que nos toca hacer el ejercicio profesional de seguir haciendo, como yo le llamo, arrastrando el lápiz. Puedo seguir compartiendo mucho más, pero quise en esta pequeña presentación compartir desde mi punto de vista lo más emblemático que me he encontrado a lo largo ya de estos años, poco más de 5 o 6 años, yo de manera personal, pero ya la empresa tiene poco más de 17 años en esto de los sistemas fotovoltaicos. Pues ahí están mis datos.
sepan que yo vengo a sumar, que pueden consultar sin ningún causante de honorarios, cualquier inquietud, duda que pudiéramos, porque yo sigo aprendiendo al final del día y lo que les dije es que esta parte de la norma hoy en día ya está obsoleta y entonces la dinámica de los productos o sistemas fotovoltaicos nos invita a irnos actualizando. Otra recomendación fundamental es lean de pies a cabeza y de cabeza a pies los manuales de los inversores. Pues Manuel, quise ser puntual. Muchas gracias. No Quizá sé. tengamos espacio para dar a un par de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda. O mejor me dedico a otra cosa. No, al contrario, parece que lo explicaste muy bien porque no. A La ver. verdad es que quise ser amigable y no quise entrar y vamos a leerlo y dice esto. No. ¿Alguien por ahí habló? Yo, Manuel. Hola, Héctor. ¿Cómo Creo que yo estás? sí tengo una duda. ¿Qué tienen, por ejemplo, algún tipo de cobertura de que solamente trabajan en algunos estados y cuáles son los costos que manejan? Muy importante tu pregunta. Todas las unidades de verificación tenemos la facultad y más bien la facultad de ejercer nuestro ejercicio profesional en todo el territorio nacional. Yo puedo firmar proyectos o entregar un dictamen a aquellos proyectos que veo en Tijuana, en Monterrey, en Chiapas, en Guadalajara. Lamentablemente se vuelve ahí una guerra de precios porque pues no, a lo mejor el que está localmente hablando, pues genera un precio mucho menor. En el estado de Quintana Roo, específicamente de Cancún, no tengo con precisión qué es lo que hicieron ese grupo de verificadores, pero dictámenes para protección civil solo lo reciben para protección civil, reitero, y creo que ya lo está haciendo la gente de Puebla, gente local. Sin embargo, yo inclusive radicando aquí en la Ciudad de México, tengo una oficina allá en Cancún, yo no he hecho el trámite, desconozco bien con precisión los pasos de ese trámite que haya que hacer en Cancún, pero una vez que esté dado de alta, tengo esa facultad de que me reciba protección civil mi dictamen de... Y en cuanto a costos, ¿lo basan por perdón, por el tamaño de la instalación o cómo se rige? Sinceramente, ahora sí que estamos aquí entre cuates y todo, pero es una vil guerra de precios. Por eso yo les insisto, es bien importante que ustedes siempre, y es parte de lo que formamos con la MIP, ¿no? Siempre profesionalizar a la industria. Aquí juramos y perjuramos en los colegios, en las asociaciones y todo, de repente que firmamos con sangre que esos son los aranceles. La realidad es que eso no sucede. La realidad es de que te puedes encontrar precios muy disparados. Algunos colegas no saben, no tienen ese nivel de conciencia de lo que implica estar certificado, aprobado, y bueno, mandan unos precios muy agresivos, muy bajos de precio. Van a encontrar de todo, sinceramente. Yo no quiero, quiero ser transparente, quiero venir a sumar con ustedes. Lo que quiero aportarles ahorita es lo mínimo que deben de tener, exigirle que vayan a las visitas. Por ahí mi padre fue parte del comité de evaluación del comité de vigilancia de la entidad mexicana de acreditación, y había un colega por ahí que estaba entregando 3,000 dictámenes al año, 4,000 dictámenes al año. De repente nunca supimos quién es porque por acuerdos de confidencialidad no se puede saber.
pero el angelito está verificando en Guadalajara a las 8 de la mañana, a mediodía en Monterrey y en la noche en Tijuana, cosas así por el estilo, ¿no? Siendo persona física con actividad empresarial, que también puede tener ayudantes, pero sí es importante que ustedes, y que nosotros, yo me sumo con ustedes, pues que exijamos ese trabajo, ¿no? Van a encontrar precios de todo, realmente, ¿no? Desgraciadamente no hemos podido homologar nosotros las unidades de verificación, pues precios, y reitero, frente a los colegios, todo eso juramos y perjuramos, y la realidad es otra, ¿no? Pero sí es importante, Héctor, pues que el verificador que contratemos sea alguien profesional, que como tú dices, efectivamente haga la visita, ¿no? Porque hay muchos verificadores que lo hacen sin visitar la instalación. Perdón. Entonces, sí es importante que sea así. Y bueno, Héctor está en el grupo y pueden consultarlo para que les cotice. Obviamente, él está certificado y tiene pues toda la capacidad para hacer las cosas como deben ser, ¿no? Y puede actuar en cualquier parte de la República, como ya lo dijo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Cuidado, cuidado. Sí, miren, yo realmente, el ABC de las verificaciones, primero es que ustedes se aseguren que el que está prestándoles el servicio o quien les va a prestar el servicio tenga el conocimiento y la experiencia, que sepa evaluar una instalación fotovoltaica, ¿no? Segundo, que haga las visitas. Tercero, que esté acreditado y que dé evidencia de que está acreditado y no está suspendido. Y por último, solicitarles que presente evidencia de que está desarrollando el proyecto en el sistema que les mencioné de la CEDIVER. Ajá. Oye, muéstrame uno que tú has verificado, que si no es fotovoltaico, dame evidencia de que me vas a entregar el documento con la cadena del CEDIVER, anótenlo, por favor. Cadena del CEDIVER. Yo les comparto en el chat un ejemplo, y les pongo ahí en el chat cuál es la cadena del CEDIVER para que ustedes no se dejen engañar y sepan que el documento que les van a entregar cumple con ese requerimiento. Pues muchas gracias, Héctor. Si no hay alguna otra pregunta, porque ya ahora sí llegamos al tiempo acordado, digamos, al tiempo que normalmente tenemos para el foro, pero ha sido muy interesante todo lo que nos has presentado, Héctor. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Ingeniero Jorge Tenorio tiene una pregunta en el chat. A ver, adelante, Jorge. A ver, déjenme revisarla. Está escrita en el chat. Ajá. Jorge, las UBIES hacen pruebas en sitio. ¿Qué pruebas hacen? No estamos obligados a hacerlas en sitio porque la función fundamental de las UBIES es constatar de manera ocular que lo que se hizo en un proyecto y lo que reporta el contratista, damos fe de eso, ¿no? Que soy ingeniero y que tengo mis equipos y ofrezco estos servicios, probablemente sí la pueda ofrecer, pero no en mi carácter de unidad verificadora. Ajá. Y bueno, las pruebas que se pueden hacer es la de circuito abierto, continuidad, sobre todo el sistema de puesta a tierra. Ahí es donde falla mucho. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Pues de nuevo, muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Gracias, Héctor. Y creo que fue de muchos frutos este espacio de hoy. Así que, pues como ya dijo Héctor, él se ofrece a que si ustedes tienen alguna consulta, tienen alguna duda, puedan consultarlo
pues en sus datos que ya nos compartió. Les voy a volver a compartir esto. De cualquier manera, él está en el grupo y pueden preguntar, pueden pedirle que se ponga en contacto con ustedes a través del grupo. O, Héctor, por favor, contáctame. Claro. Y también les quiero invitar, miren, la AMIF está estableciendo un primer contacto con Intersolar en la Ciudad de México y vamos a estar presentes por allá de esta semana que viene a la siguiente. Déjenme se los muestro. Es del 6 al 8 de septiembre en el centro City Banamex. Entonces, por ahí vamos a estar presentes en la exposición y bueno, pues todos invitados. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Cerramos este foro por hoy y pues los invitaremos a los siguientes foros a través de nuestros medios comunes. Como saben, este foro está siendo grabado y se va a publicar en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube en un par de semanas. Saludos para todos y todas y estamos en contacto. Gracias.